Después los ensayos de nuestras bandas de rock eran 2 horas de ensayo y 1 hora de beber alcohol, Sí. Oh, prácticamente. no, la verdad, quiero desmentir eso. Eran más horas de beber alcohol. Eran muchas más. Que Nosotros somos amigos desde el colegio. Bueno, no éramos tan amigos en el colegio, para ser sinceros, ¿no? Éramos hasta el como... último año, ¿no? Sí, éramos compañeros de clase hasta que nos juntó la música. Y tú siempre estuviste metido en ese mundo, ¿no? ¿Y cómo fue? Se te veía desde chico que tocabas instrumentos, y estabas muy metido en esas actividades. ¿Cómo fue que terminaste haciendo cine, ¿no? Y eso viene con la primera pregunta. En tu adolescencia eras músico. ¿Qué te motivó a acercarte al cine? ¿Cómo fue ese acercamiento? Sí, de chico era músico, quería ser músico, o quise ser de todo en realidad. Quise ser músico, en algún momento quise ser actor, en otro momento quería ser artista, o sea, artista plástico. Estudié diseño gráfico, o sea, quise ser todo lo que sea arte. En algún momento consideré la arquitectura, me gustaba también cosas de la televisión y todo eso. Siempre quise hacer algo relacionado al arte. Y lo más cercano que tenía o que me llamaba más la atención fue siempre la música. Digo siempre, digamos, de que tenía 11 12 años, ¿no? Cuando entraba mi transición entre la primaria y la secundaria, que cambié de colegio y lo que yo le pedí a mis padres es que me pongan en un colegio que tuviera banda, porque el colegio en que estaba antes no tenía banda. Entonces, desde primero de secundaria y toda mi etapa escolar de secundaria fui músico, tocando en la banda y tocábamos todos los años. Los ensayos eran interdiarios, eventos había todos los lunes en la mañana tocando el himno nacional y marchas militares. Y después por temporadas tocábamos eventos, Competencias, ¿no? Eran como competencias, claro, competencias competencias de escolares de orquestas. música. Ujú. Sí, sí lo Claro. recuerdo, Y ganábamos premios, pero ganaban. todos los años nos daban nuestros certificados, no tengo ninguno, no sé qué cosa hice con ellos, pero me gusta. Y tocábamos en teatros frente a miles de personas, entonces tenía cubierto yo esa necesidad de expresarme como artista, digamos, ¿no? A pesar que la banda éramos muchos chicos, éramos docenas, pero ya el hecho de pararse frente a un escenario tocando para un público de miles de personas ya me cubría esa necesidad artística de expresarme, ¿no? Y conforme fui probando otras cosas, intentando diferentes maneras de expresar mi creatividad, eventualmente dije, el cine unifica de alguna manera o involucra a todas las demás artes, a todas. Y me llamaba la atención por eso, pero lo veía como una cuestión así como para los extraterrestres, demasiado complicada y en el Perú no se hacía cine, Y se ve costoso también, creo. claro, caro. Digamos, en el Perú no había industria del cine, ¿no? Y sigue sin haber la industria del cine. Entonces todo lo que veíamos era Hollywood y me fascinaba ver los videos de detrás de cámaras, de cómo se hacían las películas o incluso libros y adaptaciones de libros al cine y hacer comparaciones de cómo lo habían hecho. Y claro, era soñar despierto porque no había manera de que pudiera dedicarme a hacer cine para nada. O sea, estás en un país donde no existe la industria cinematográfica y sigue sin existir, ¿no? Entonces lo que me trajo fue eso, la complejidad del cine que involucra a todas las artes. Fue un proceso largo, no, o sea, de años, en los que pasé de ser músico escolar a ser estrella de rock, wannabe, ¿cómo se dice wannabe? Sí. Aspirante estrella de rock contigo y con las otras bandas con las que tocaba. Tuve una etapa de un par de años y inmediatamente después de salir del colegio nos tocábamos rock. Ahí aprendí a tocar el sintetizador. Después entré a estudiar, como te decía, un poquito de diseño gráfico. Viajaba mucho también. Y eventualmente me di cuenta que más que la interpretación musical,
me gustaba la parte técnica, porque el problema con la interpretación musical es que para ser un músico, intérprete profesional, tienes que practicar mucho de manera repetitiva, monótona. Tienes que desarrollar músculos que ni siquiera sabes que existen y practicar una y otra y otra y otra y otra vez y estar constantemente dándole a la práctica. Y eso era muy aburrido para mí. Como Y una además memoria doloroso, ¿no? Porque muscular, ¿no? ¿cómo? Memoria muscular es lo que... Para desarrollar memoria muscular necesitas pasar por una etapa que es físicamente dolorosa. Y yo, yo no lo iba a hacer. O sea, llegaba a lo básico, ya está. Entonces yo, pero tenía buen oído y era capaz de criticar a los demás. O sea, de entender lo que hacían y de entender cómo podían mejorar lo que hacían, ¿no? Y a mí mismo también era capaz de reconocer cuáles eran mis limitaciones. Entonces yo dije, con esa habilidad lo que puedo hacer es técnico. Entonces decidí estudiar ingeniería de sonido. Primero estudié música 2 años y ahí fue cuando decidí estudiar ingeniería de sonido. Y estudié ingeniería de sonido en el Instituto Orson Welles y ahí conocí gente que hacía audiovisuales y también por amistades de la familia, la gente se enteró que estudiaba sonido y por ahí había una persona que era cineasta y en un momento necesitaban sonidista y me pidieron si podía hacerlo, gratis obviamente, porque en Perú todo es así informal. Y yo, como era mi primera vez, yo fui nomás y lo hice. Perdí clases. Hazte una, ponte la Sí, camiseta, ponte la camiseta. sí. Y lo hice y me encantó porque el ambiente artístico, digamos, está rodeado de luces, cámaras, actores, vestuarios, los sets. Todo eso era muy atractivo para mí como artista. Y entonces, pero no me cambié, así, terminé ingeniería de sonido y sí, seguía haciendo música y durante esa época ya no hacía rock, hacía música folclórica y música clásica. O sea, yo tocaba en un grupo de música folclórica en el que éramos 8 voces masculinas y que se llamaba Vientos del Pueblo. Y al mismo tiempo cantaba en el coro polifónico de la Universidad de San Marcos, Ujú. que era un coro igual de 30 personas, 40 personas, ¿no? A 4 voces, y así que hacíamos unas armonías bien complicadas. Y también cantaba en el coro del Colegio Humboldt. Entonces era una época en la que hacía música clásica y música folclórica, y ya el rock era una cuestión del pasado. Ujú. Pero Ujú. ahí, a través de la gente que conocí que hacía cine, me comenzaron a llamar para otros proyectos, hacer un comercialito por aquí, un cortometraje por allá, y eventualmente me enamoré más de hacer audiovisuales que de hacer música, porque nuevamente la necesidad de hacer música la tenía cubierta, porque yo tocaba en diferentes grupos y estaba todos los días ensayando con alguien, y no eran, ya era a nivel profesional, no eran ensayos, digamos, los ensayos de la banda del colegio eran 1 hora, creo, hora y media, algo así. Después los ensayos de nuestras bandas de rock eran 2 horas de ensayo y 1 hora de beber alcohol, Sí. Oh, prácticamente. no, la verdad, quiero desmentir eso. Eran más horas de beber alcohol, eran muchas más. Bueno, estoy Pero, tratando de sonar elegante. sí, pero escúchame, tú sabes que yo lo que odio siempre más en la vida es la mentira, bro. Eran más horas de alcohol, generalmente. Pero bueno, me queda una duda muy, muy, muy grande en la cabeza, porque tú hablas de que ya estabas trabajando a nivel profesional, en ensayos profesionales y todo eso. Yo recuerdo que algo que me sorprendía de ti era que tú identificabas claramente cada instrumento en las canciones, los separabas, como esos programas que te separan las pistas. Tú decías, ¿no? Acá hay tal instrumento, acá está en tal tono. O sea, a mí me sorprendía eso, era como que tu truco, ¿no? Era tu habilidad, tu talento. ¿Y cómo fue aprender esas cosas? O sea, aparte de tener oído, tú estudiaste música como tal, tú sabes leer partituras perfecto, sabes escribir en eso. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo aprendiste? ¿Subiste un... ¿Cómo fue, no? Fue de manera progresiva y hasta cierto punto intuitiva, porque en el colegio cuando empiezas a estudiar en banda y tienes 12 años, empiezas a leer música desde el primer día, porque todas las marchas que tienes que tocar están escritas, no es que las memorices. Bueno, eventualmente las memorizas, pero digamos, aprendes leyendo. Entonces,
esos 5 años de colegio tocando con la banda fueron años de educación musical, básicamente. O sea, no, toda la gente que dice extraño la época del colegio, no me gustaba para nada el colegio. Lo único que me mantenía eh, con vida era ir a la banda, a tocar a los ensayos, ¿no? Y los ensayos, como te digo, no me acuerdo si eran de 1 hora, hora y media, algo por el estilo, relativamente cortos, y creo que eran 2 o 3 veces a la semana, no me acuerdo exactamente. Y poco a poco vas desarrollando oído, porque en la banda cada instrumento se ensaya por separado. O sea, por un lado ensaya las percusiones y por otro lado ensayábamos los metales. Entonces, ensayas tu parte muchas veces sin escuchar al otro. Y solo en los ensayos generales, de ensamble, ya empiezas a escuchar a los demás. Entonces tu oído de manera natural va reconociendo lo que hace cada instrumento. Y yo lo que tenía la costumbre de hacer era escuchar música con mis audífonos y tratar de identificar qué cosa hacía cada instrumento. Y lo escribía. Y escribía la partitura de canciones populares, de qué cosas, de jovencito, ¿no? Cuando estaba en el colegio todavía. Era una especie de pasatiempo, de hobby, ¿no? Escribía las letras también para tratar de entender cómo hacían letras de canciones. No entendía yo qué miércoles era la poesía o la rima. Y a veces trataba de escribir y no me salía nada. Pero digamos, a fuerza de práctica y hacerlo poco a poco vas desarrollando esa habilidad. Y cuando ya tocábamos rock, tuve que entrenar eso más todavía, porque las partes del teclado, básicamente lo que hacía era cubrir todos los instrumentos que no teníamos. O sea, si una canción tenía metales, yo tenía que hacer los metales. Si tenía órgano, yo tenía que hacer órgano. Si tenía el piano, tenía que hacer el piano. Si tenía cuerdas, yo tenía que hacer las cuerdas en el teclado. Entonces, te estaba obligado a escuchar más allá de la guitarra y de la batería y del bajo y de la voz. Entonces, era una especie de necesidad por un lado, pero por otro lado era un placer, digamos, una diversión. Yo nunca fui gamer, nunca me gustaron los videojuegos, nunca me gustaron los deportes, nunca tuve vicios. Este, entonces mi pasatiempo era escuchar música y analizarla, digamos, en la cabeza. Por eso es que desarrollé esa habilidad de poder separar los instrumentos y de alguna manera empezaba a dirigir sin dirigir, ¿no? Porque tampoco tenía liderazgo en el grupo. Ujú. Sí recuerdo que tu tiempo era siempre música, ¿no? Porque incluso desde chicos era tu hobby, era lo que hacías porque tú no participabas en los campeonatos de fulbito, eso tú estabas en lo tuyo, tú estabas ensayando, tú estabas haciendo otras cosas, ese era tu asilón, ¿no? Que el de todos los demás era otras actividades más comunes, tal vez por decirlo así, ¿no? Era... De hecho, en el periodo de transición entre cuarto y quinto secundaria, que es cuando se hacen las audiciones para la escolta, a mí me querían poner en la escolta y yo no quería. Y el profesor, el instructor me lo dijo como 5 veces y yo le decía que no, yo quiero estar en la banda. Y al final un día me llamó y me dijo, susurrando a la oreja, me dijo, la directora quiere que tú estés en la escolta, así que me vienes a la audición el tal día, tal hora, tal fecha. Y no me acuerdo si la idea fue de él o fue mía, pero lo que terminé haciendo fue hacer la peor audición del mundo para que enfrente las autoridades del colegio, para que vean que de verdad yo no servía para marchar y que lo que yo Claro, quería era estar. Entonces fui ese día a hacer la audición, estaban todos los varones de la clase. No, toda la clase creo que estaba los para hacer la varones, audición para la escolta, ¿no? los varones. Y cuando me tocó marchar, lo hice, básicamente fue una cantinflada. O sea, hice lo peor que pude. Como en la televisión la famosa peruana, no sé si decirlo con la palabra, el nombre, la que todo le sale mal, la Jacinta, que todo le sale mal, así, esas Eh, audiciones. no he visto, no he visto. Bueno, Pero en fin, estilo, lo hice tan mal que este, no me acuerdo cuál de las autoridades del colegio me llamó y me dijo, tú de verdad no quieres hacer esto, ¿no? Tú quieres estar en la banda. Sí, yo quiero estar en la banda. Ok, está bien, ya no te vamos a molestar. Y hasta me quedé en la banda ese último año y ya no me volvieron a molestar con eso. Pero hasta ese grado de rebeldía, entre comillas, tenía por estar haciendo música. Entonces, retomando el cuento que te estaba metiendo, que te estaba contando,
ya en mis 20 tempranos, digamos en mi última etapa antes de salir del país, yo hacía música, hacía folclore y hacía música clásica. Y ya era a nivel profesional, entonces los ensayos ya no eran de hora, de 1 o 2 horas, los ensayos eran de 4 horas. Y la primera media hora siempre era de calentamiento, ¿no? Calentamiento vocal, ejercicios de yoga y respiración. Igual a leer música y a veces con el coro a veces tenía que leer canciones que no conocía y cantar, y me tocó varias veces cantar en vivo frente a la audiencia canciones que yo no había escuchado nunca y que no habíamos ensayado, pero me daban la partitura y las tenía que cantar con el coro. Y no eran cualquier ceremonias, eran ceremonias oficiales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestro centro de actividades era la Casona de San Marcos. Yo vivía ahí prácticamente, porque iba 3, 4 veces a la semana y me quedaba puesto 5 horas, 6 horas, ¿no? Y los eventos eran en las aulas oficiales y tienen incluso una capilla. O sea, eran eventos bien serios y con autoridades del país a veces. Eh, y también hacíamos eventos de fin de año en iglesias, como coro, cantamos cantatas religiosas. Fue una época de mucha música a otro nivel, digamos. Mi educación musical se expandió a sitios que yo no conocía antes. Y como te digo, ya eh, tenía cubierta, digamos, la necesidad de expresarme de manera artística. Entonces, podía permitirme hacer como hobby, o no tanto como hobby, sino como una exploración adicional, el hacer cine y trabajar en cortometrajes independientes y comercialitos, videos corporativos por aquí y por allá. Y como te decía, la complejidad de ver que dentro de un set de grabación de cine hay tanta gente creativa de diferentes áreas, eso me atrajo mucho y me motivó mucho. Mezclado con el hecho de que no tenía la necesidad de expresarme musicalmente porque ya la tenía cubierta con todas estas otras actividades. Sin querer, un día me di cuenta que yo ya no estaba haciendo música como técnico, sino que estaba haciendo como técnico, solamente estaba haciendo audiovisuales. Entiendo. Y entonces mi último año en el Perú, yo solamente como técnico de profesional, solamente hice audiovisuales, incluida televisión. Ah, sí, incluida televisión, y ahí me pasó alguna cosa muy similar a cuando iba a estar a la escolta, a lo que me pasó en el colegio, me llamaron para que haga una audición para un para un canal de televisión y necesitaban cubrir un puesto de asistente de sonido. Y nos llamaron a dos de mi clase en el Orson Welles, del Instituto de Ingeniería de Sonido. Entonces, mi compañero y yo fuimos al ESO, estábamos en Tigres, pero igual, en ese momento yo ya tenía mis documentos, mi green card, yo ya lo tenía aprobado y podía viajar en cualquier momento a este país y quedarme. Entonces yo no estaba buscando oportunidades de tener trabajo fijo. Entonces no lo iba a cagar a mi compañero para entrar a un trabajo, quedarme 2 meses y largarme. Entonces mi, mi audición no fue la mejor de todas, digamos. La cagué un par de veces. No te digo que al propósito, pero te digo que no le metí mucho interés tampoco. Mi interés era más la chismosería de ver cómo funciona un canal de televisión. Y Pero entonces ya hacías dinero con eso sí, así, constante claro. y O sea, ya era un trabajo, pero de manera independiente, o sea, haciendo gigs. ujú, pero no. ¿Cómo le dicen en Perú? Bolos, creo que le dicen. Ujú. Entonces ya estabas logrando dinero con la música de cierta manera, o sea, con asuntos Sí, o sea, relacionados a la música. sí, sí, no, con la música hacía un poquito de dinero, porque en el coro nos pagaban, en los coros nos pagaban, y con la banda también. Y como técnico hacía dinero haciendo ah, ah, cortos, comerciales, pero haciendo el sonido, digamos. Y haciendo el sonido aprendes, porque el departamento de sonido es uno de los departamentos menos estresantes, entonces te da la chance de observar cómo trabajan los demás. Y entonces ahí nace mi idea de meterme a hacer cine.
y como te digo, durante toda mi primera etapa, digamos, mi última etapa en el Perú fue hacer audiovisuales. Ok, entonces tú ya estabas un poco establecido acá, ya tenías unos ingresos, te estaba gustando lo que estabas haciendo y decidiste migrar a Estados Unidos, ya como una decisión que tenía tiempo en tu familia, según tengo entendido, ¿no? Ya era un proyecto familiar, irse. Eh, entonces tú ya simplemente decidiste, yo me voy a ir a Estados Unidos, ah, allá tal vez tenga oportunidades más grandes, porque claramente acá habían techos muy marcados, ¿no? Eh, lo que nos lleva pues a la siguiente pregunta, si podemos ponerla aquí. ¿Cómo empezó tu carrera en el cine indie en los Estados Unidos?